Bueno, muy buenas noches. Damos inicio a la revisión de tema de la especialidad de anestesiología de la Universidad Javeriana Cali. El día de hoy vamos a hablar de valoración preanestésica, enfocándonos en qué hay de avances, qué hay de conceptos nuevos y enfocándonos también en lo que son los esquemas de valoración de riesgo y clasificación de puntajes para los pacientes de valoración preanestésica. Presenta la doctora Andrea Carolina Esparza, que es residente de primer semestre del primer año de la Universidad Javeriana Cali. Por favor, Andrea. Buenas noches. El día de hoy entonces tengo a mi cargo la valoración preanestésica. Voy a dar inicio con la presentación. Entonces, como introducción sobre todo esto que es la valoración preanestésica, tenemos que tener claro cuál es el rol del anestesiólogo. Antes había un rol específico para él que era más que todo quedarse en salas, manejar el paciente durante la cirugía, pero ahora ha estado más abarcado, tiene más capacidad para poder trabajar y aparte de todo esto nació también la valoración preanestésica. Esto lo que nos hace es poder optimizar a un paciente, poder mejorar las patologías que el paciente tenga y todo con el fin de poder evaluar riesgos, poder manejarlos y que cuando esté durante la cirugía y en el posoperatorio, este paciente se le disminuya la morbimortalidad, los riesgos y tenga un mejor desenlace. Realmente no hay un anestésico como maravilla. Realmente lo que uno tiene que hacer es hacer un plan anestésico individualizado. Cada paciente tiene unos parámetros diferentes al otro en los cuales yo tengo que ajustar mi plan de anestesia. Algo que me pareció muy importante e interesante era el modelo de gestión compartida, que es una estrategia de asistencia colaborativa. ¿Qué significa esto? Que un solo anestesiólogo no se encarga de un solo paciente, sino que yo puedo tener varios anestesiólogos con un solo paciente. Esto que me ayuda a que yo pueda optimizar este paciente en su máxima forma, de que si de pronto hay algo que yo no he podido ver y que otro colega me lo pueda hacer ver con el fin de poder mejorar a este paciente, pues va a ser mucho mejor. Lo importante y como lo básico que uno tiene que tener cuando tiene este modelo de gestión compartida es que tiene que tener una muy buena eh, eh, relación con el resto de colegas en el cual yo tenga claro y me pueda dirigir a ellos y pues poder mejorar todos los riesgos de este paciente. Entonces, con la valoración preanestésica yo puedo tener como tres caminos, que yo evalúo al paciente, el paciente está estable, no veo que tenga que cancelar la cirugía, la continúo durante la cirugía, entonces, antes de la cirugía preparar para ella, voy a crear mi plan anestésico, entro a cirugía y luego en el posoperatorio voy a hacerle seguimiento, voy a crear también un plan posoperatorio, sobre todo con manejo de dolor y ya de ahí para adelante pues encargarán el resto de especialistas. Hacer la valoración preoperatoria es que yo retrase la cirugía o que manifieste que se debe retrasar. Si esto pasa así, entonces yo tengo que revisar por qué. Tengo que optimizar enfermedades que de pronto estén descompensadas, tengo que derivar a otros especialistas porque no puedo darles yo manejo a esas patologías o a la estabilización de estas patologías, evaluar si necesitan alguna prueba especializada, ver si puedo intervenir estas patologías y con todo esto entonces entro a preparar mi plan, entro a la cirugía y mi plan postoperatorio. Y el otro camino es que realmente se aplace la cirugía porque este paciente está descompensado, tengo que primero equilibrar, manejar su patología y luego de eso ya puede entrar a la cirugía. Entonces, esta valoración preanestésica es como una historia clínica. Yo tengo que tener en cuenta los antecedentes preoperatorios del paciente. Empiezo por los patológicos, entonces tengo que preguntarle al paciente qué patologías tiene y más que eso evaluar la estabilidad, la gravedad y si tiene reagudizaciones este paciente. ¿Qué medicamentos toma? Los de ahora, los del pasado, si hay un cambio a corto plazo de los medicamentos, consumo de tabaco, de alcohol, de drogas psicoactivas y en muchas ocasiones los pacientes no manifiestan como medicamentos, los medicamentos como naturales o herbales. Esos también son muy importantes. Con respecto a las alergias, es un ítem importante y evaluar si realmente son alergias.
Muchas veces los pacientes manifiestan que tienen alergias cuando no son, y más que todo son efectos secundarios de los medicamentos. Entonces, ser muy claros y poder preguntarle al paciente claramente por síntomas, y así yo poder saber si realmente tiene alergias o no este paciente. Preguntar entonces por cirugías previas, esto encaminado sobre todo a la anestesia, a cómo le fue con su anestesia, si tuvo alguna complicación posoperatoria o algún síntoma después de la misma. Además de esto, preguntar por síntomas sugestivos de patologías. Una, por ejemplo, puede ser la apnea del sueño. Entonces, ronquidos, que un paciente es obeso y demás, hacer bastante anamnesis o un buen interrogatorio, sobre todo con estos síntomas, y poder también diluir, saber si de pronto hay alguna patología que no esté muy clara o que no se haya diagnosticado. Por el otro parte está la capacidad funcional del paciente. Esto me va a hacer entender si yo tengo que pedirle algunas otras pruebas al paciente para poder evaluar esta capacidad funcional. ¿Y cómo la miro? La miro entonces con la actividad y con el ejercicio de este paciente, y la puedo evaluar con los METs, que es un equivalente metabólico y que es una medida del volumen de oxígeno que se consume por actividad. Entonces yo puedo tener las equivalencias metabólicas por encima de 4, es una buena capacidad funcional, y también me puedo basar en el cuestionario de Duke, que también me da unos puntajes, y con esto yo puedo ver la capacidad funcional del paciente. Bueno, estas dos imágenes es como un formato breve de cómo puede ser esta primera parte de antecedentes. Entonces voy a tener primero los datos del paciente, siempre el nombre, la edad, el documento de identidad, y voy a empezar a desglosar entonces el cuestionario, si tiene enfermedades, si tiene alergias, si toma medicamentos, y ya más puntualmente le hago ciertas preguntas en las que el paciente solo tacha sí y no, y es mucho más fácil también eh, poder como encarrilar este interrogatorio. Con el examen físico, pues el examen físico es el mismo que uno debe hacer siempre, debe ser completo. Evidentemente acá hay algunas cosas puntuales que uno debe resaltar. Los signos vitales, entonces siempre voy a mirar las vías respiratorias como ítem importante, la parte cardiovascular y pulmonar también, pero no dejar de lado extremidades, neurológico, abdomen y demás. Con respecto entonces a las vías respiratorias, hay varias cosas a preguntarle al paciente y a evaluar en el paciente. Por ejemplo, el estado de los dientes, si están flojos, si tiene prótesis, si tiene carillas, si es edéntulo, con la mandíbula, si tengo malformaciones, con la lengua, si la lengua es grande, los movimientos de la articulación temporomandibular, si están limitados, si son dolorosos, los movimientos del cuello, la circunferencia del cuello, malformaciones craniofaciales, la parte genética, que también nos puede hablar de malformaciones, o por ejemplo, limitaciones en la parte de la columna cervical y traumas. Esto entonces con el fin de poder evaluar si hay proyectores de vía aérea difícil o difíciles de ventilar. Entonces, para difíciles de ventilar hay un acrónimo muy fácil, que es el de OBS, que son pacientes obesos con barba, edéntulos, con SAOS y con edad mayor de 55 años. Alguno de estos entonces nos va a hacer pensar en que puedan ser proyectores de vía aérea difícil para ventilar. Y los predictores de vía aérea difícil entonces nos van a hablar del Malampati 3 o 4, que es como una escala que yo tengo de qué tanto yo puedo ver ciertas estructuras al abrir la boca, la apertura oral. Si es clase 1, yo voy a poder ver el paladar blando, duro, la úvula y los pilares amigdalinos. Si es 2, veo paladar blando, duro y la úvula. Si es 3, veo paladar blando y solo la base de la úvula. Y si es 4, solo veo paladar duro. Entonces, 3 o 4 nos hablarían de un predictor de vía aérea difícil, que la apertura oral sea menos de 3, que la distancia tiromentoniana sea menos de 6, que tenga una circunferencia del cuello mayor de 45, que tenga cirugías, radioterapia, malformaciones, tumores en vía aérea, que la extensión esté limitada, que sea un paciente obeso y que tenga un test de mordida fallido. Con respecto entonces a la edad avanzada, a la edad geriátrica, hay varios ítems importantes a valorar en estos pacientes. Hay que también entender que con el aumento de la edad, pues pueden acumularse las comorbilidades y los déficits y empeoramiento pues de las patologías.
pero hay 4 ítems importantes a valorar en estos pacientes. En primera parte, entonces, tengo la función y la movilidad. Tengo que ver qué tan funcional es el paciente y eso lo puedo ver con las escalas de Bartel, que es de la vida cotidiana, del Auton-Brody, que es de más como instrumentalizar cosas en la vida, como poder montarse en un bus, desplazarse, comprar cosas, manejar el dinero, y una prueba rápida de movilidad, que es la prueba de Time Up and Go, que es que se paran de una silla, caminan cierta distancia, se regresan y se sientan. Esto me va a dar como una visión qué tan funcional es el paciente y su movilidad. Otra es el deterioro cognitivo. Yo puedo hacer el test mini-COG, en el cual también me va a dar una claridad de la parte cognitiva del paciente. Usualmente cuando son deterioros cognitivos leves, no son muy significativos, pero sí es importante tener un paciente con una buena cognición, que el paciente yo le pueda hablar y le pueda comentar de lo que vamos a hacer, que él sepa lo que se va a hacer, que él pueda comunicar dudas y que al final pues de todo esto tenga claridad y pueda aceptar el plan anestésico. Con la parte de la nutrición, súper importante en estos pacientes, evaluar el índice de masa corporal, la pérdida de peso involuntaria en los últimos 6 meses de 10 a 15% del peso y la albúmina. Y con la fragilidad hay unos ítems que nos hacen pensar en que es un paciente frágil, que eso nos va a generar comorbilidades, aumento de morbimortalidad en el posoperatorio. Entonces, con respecto a la fragilidad, la pérdida de peso, el agotamiento, la actividad física baja, el tiempo de marcha alterado y la fuerza de agarre disminuida nos van a hacer pensar en que este paciente es frágil y que de pronto pueda tener riesgos durante la anestesia y posterior a ella. Perdón. Consideraciones especiales son la ansiedad, la depresión, el abuso de sustancias y el aislamiento. Con respecto a la depresión, pueden haber 2 preguntas muy puntuales y rápidas para darle al paciente, y es que si él se ha sentido triste, melancólico, agobiado en los últimos 12 meses, y eso le ha durado por más de 12 semanas, o si ha sentido que las cosas que le daban placer o le daban felicidad ya no le pasa eso. Eso entonces nos puede hacer pensar de que de pronto este paciente pueda tener depresión, y con lo de los abusos de sustancias psicoactivas es tanto el cigarrillo, el alcohol, como el resto de sustancias. Todo esto es con el fin de poder identificar factores de riesgo modificables que yo pueda cambiar en el paciente, que lo pueda optimizar y así poder tener mejores resultados. Listo. Entonces, con respecto al examen físico, vamos a hablar por sistemas. El primer sistema, entonces, es el cardiovascular. Realmente hay demasiadas patologías. En resumen de todo esto es hacer una buena anamnesis, una buena entrevista y un buen examen físico para poder saber si estas patologías están controladas, no están controladas, o si hay patologías que no se han diagnosticado y que hay que estudiar. Entonces, por ejemplo, con la parte de la hipertensión arterial, evidentemente entre más tiempo el paciente tenga su enfermedad, pues más daño y más riesgo y más morbimortalidad va a tener este paciente. Entre que se aumente, cada vez que se aumenta la presión arterial sistólica más de 20 milímetros de mercurio y la diastólica más de 10 milímetros de mercurio, me va a generar un riesgo importante. Cuando yo pienso en qué laboratorios o qué pruebas diagnósticas necesito para valorar a estos pacientes, lo primero que tengo que revisar es si el paciente está estable o inestable, o si está controlado o no controlado. Debo retrasar sí o sí la cirugía si tengo una hipertensión grave mayor de 200 y mayor de 115 la diastólica. Los tratamientos usualmente se deben continuar, a excepción de los IECAS y los ARAS, porque nos dan una hipotensión intraoperatoria. Con respecto a los stents, importante saber el tipo de stent y que en un principio se va a hacer una doble antiagregación y que posterior a esto se va a dejar en monoterapia con aspirina. Tengo que evaluar primero los riesgos de la cirugía, dado el caso que la cirugía sea en un tiempo menor establecido, de que todavía es riesgoso poder hacerla, y si dado el caso puedo posponerla, entonces lo ideal es posponerla 6 meses o 3 a 6 meses si el riesgo es medio y se maneja con aspirina.
Con respecto a los soplos, hay una gran cantidad de patologías que los síntomas son soplos cardíacos. Lo importante de esto es poder identificar el tipo de soplo y tener muy puntuales algunas situaciones que nos hagan esclarecer un poco el diagnóstico. Si son soplos de reciente diagnóstico, hay que evaluarlos antes de operar a los pacientes o antes de darles el plan de anestesia. La cardiopatía isquémica, que es una de las patologías muy importantes y que son muy frecuentes, eh, genera un gran porcentaje de muertes en el mundo y es un efecto o impacta, es un riesgo para muchas otras patologías. En un paciente al cual yo le vaya a dar una anestesia y el paciente tenga una cardiopatía isquémica, tengo que evaluar los medicamentos, el tiempo, la gravedad de los síntomas, si tiene exacerbaciones y si está descompensado. Porque evidentemente pues me genera un riesgo de que pueda dar un infarto agudo de miocardio o una lesión miocárdica, sobre todo en los 30 días después del posoperatorio. Hay varios síntomas en las patologías en los cuales yo puedo hacer varias clasificaciones y poder así tener un riesgo más claro, si es que así lo hay, sobre esta patología. Entonces, por ejemplo, con la disnea, que es un síntoma muy frecuente en los pacientes, puedo basarme en la NIJA y así ver qué tan importante es esa disnea para el paciente. También puedo mirar, puedo clasificar o evaluar el tipo de angina que tiene el paciente con la clasificación funcional de la CSS. Entonces, si esa angina limita o no limita al paciente en su vida cotidiana o al hacer ejercicio. Si yo tengo síntomas sospechosos o tengo factores de riesgo, debo evaluarlo, pero si el paciente con su cardiopatía isquémica tiene un electrocardiograma reciente en los últimos 3 meses y el paciente está estable sin síntomas, lo ideal es no evaluarlo. Al final, en todo esto, lo que se debe hacer es basarse muy bien en la patología que tiene el paciente para saber si merece o si amerita o no amerita hacerle los paraclínicos, porque aquí no hay paraclínicos de rutina. Básicamente es evaluar a cada paciente individual. Con respecto a las imágenes diagnósticas, vuelve y juega, tengo que revisar y evaluar muy bien la enfermedad. No a todos se les hacen imágenes diagnósticas de rutina. Con respecto a los tratamientos, la gran mayoría de los tratamientos se continúan, a excepción de IECAS y ARAS, como lo dijimos anteriormente, y con los inhibidores de la P2Y12 y los anticoagulantes directos, usualmente se deben suspender. Entonces acá encontraba dos como modelos de las guías. Uno de ellos es el americano y otro es el canadiense. Hay que partir de que la población de cada uno es diferente. En la población de las guías americanas, lo que ellos hicieron fue coger pacientes que ya tuvieran la cardiopatía o que tuvieran un riesgo de ella. Y los pacientes entonces que se cogieron en la canadiense, más que todo eran pacientes que fuesen adultos y que no tuvieran, pues, que tuvieran, perdón, una enfermedad ya de base con respecto pues, a la parte cardiovascular. El primer punto entonces es evaluar si es una cirugía de emergencia. ¿Qué emergencia es? Que mi vida o la vida del paciente o una extremidad de él corre riesgo en menos de 6 horas y tengo que hacer algo en ese tiempo. Y de urgencia, que tengo todavía de 6 a 24 horas para poder hacer algo para este paciente. Entonces, lo primero es poder saber si es una emergencia la cirugía. Si la cirugía es de emergencia, tengo que hacerla inmediatamente. El paciente debe entrar a quirófano sin hacer valoraciones previas y lo que debo basarme es en mantenimiento y en poder generar pues la estabilidad del paciente. En el segundo paso, entonces lo que voy a mirar es si tiene patologías o antecedentes de base, sobre todo el sistema cardiovascular. Esto con el fin de evaluar si estas patologías están estable o no están estable y si se debe dar algún manejo diferente a ellas. Si no es así, si los pacientes entonces no tienen patologías no descompensadas
no controladas, entonces pueden pasar a cirugía. El tercer punto es estimar los riesgos. En las guías entonces americanas nos hablan de varias escalas, la NSQIP, o poder evaluar el riesgo cardíaco. Si esto es menor de 1%, entonces el paciente puede pasar a cirugía. Por el contrario, los canadienses nos dicen que sí, que hay que estimar el riesgo cardíaco, pero puedo llevar a cirugía a un paciente que sea menor de 65 años, que tenga un riesgo cero y que no tenga historia importante de enfermedades cardiovasculares. Con respecto al punto 4, entonces nos habla de la capacidad funcional. Lo ideal es poder pasar a pacientes con una capacidad funcional mayor de 4. Y por el lado de las canadienses nos hablan más es de marcadores biológicos como el péptido natriurético, el BNP o el proBNP, que si es menos de 100 o más de 300 respectivamente, el paciente puede pasar a cirugía y dado el caso contrario, pues se debe evaluar y estabilizar a este paciente. En las canadienses manifiestan que posterior a las cirugías deben ser monitorizados con troponinas entre 48 horas y 72 horas. Otra patología importante entonces es la falla cardíaca. Eh, Aquí tenemos que clasificar también muy bien al paciente si tiene síntomas o no asociados y la limitación funcional. También lo podemos hacer con la gravedad, con la FEBI, si es reducida, preservada o está limítrofe, porque de eso va a depender que yo pueda optimizar al paciente y que disminuya los riesgos posoperatorios. Importante en la historia clínica, etiología, gravedad, exacerbaciones, los tratamientos han cambiado en un corto plazo. Con respecto a los tratamientos, los IECAS y los ARAS vuelven y se suspenden. Beta bloqueadores, hidralazina, digoxina se continúan, diuréticos de asa se pueden continuar, anticoagulantes se suspenden y con respecto al DAI y la terapia de resincronización deben estar apoyados por un especialista para evaluar cómo podemos manejarlo durante la anestesia. Algo importante es que no todos estos pacientes yo les voy a hacer evaluación ventricular, solo van a ver unos muy puntuales a los que yo le voy a hacer. Si es un diagnóstico reciente, debo por lo menos esperar 3 meses y si está descompensada, tendrá que suspenderse y aplazar la cirugía. Con respecto entonces a las válvulas, a las prótesis de las válvulas, tengo que evaluar qué tipo de prótesis es, si es mecánica o es biológica, porque asimismo va a ser su tratamiento anticoagulante y de eso dependerá que yo lo deba modificar o no eh, durante la valoración preanestésica para optimizar a este paciente. Entonces, las válvulas mecánicas tenemos que entender que van a estar con medicamento de por vida con dicumarínicos y las biológicas van a estar por 3 meses con anticoagulantes y luego van a estar con aspirina ya de por vida. No a todas les hago ecocardiograma. Puedo hacer cuadros hemáticos con el fin de ver hemólisis y dependiendo si yo creo que la válvula está disfuncional o soplos nuevos, puedo hacer entonces el ecocardiograma. Con respecto a la profilaxis de endocarditis bacteriana, no se le va a hacer a todos. Hay unos criterios puntuales, sobre todo con cardiopatías congénitas, a las cuales yo le voy a tener que hacer la profilaxis, pero realmente no a todas las valvulopatías se hace. Aquí el procedimiento importante le debo hacer es a todo el que tenga, o que yo vaya a manipular la región periapical, que yo vaya a hacer una perforación en la mucosa oral y que tenga manipulación del tejido gingival como tal. Entonces ahí es cuando debo pensar en la profilaxis para endocarditis bacteriana. Con respecto a las arritmias pues son un grupo muy grande de patologías. Tengo que tener claro que debo aplazar si son fibrilación auricular no controladas, taquicardias ventriculares de alto riesgo, bradicardias sintomáticas, bloqueos MOVITS 2.2 o tercer grado que no estén controlados. Y si tengo intervalos QT prolongados, puedo primero hacer laboratorios. Tengo que también preguntar por fármacos y síntomas que me puedan estar asociando a un síndrome pues, de QT prolongado. Con respecto a la fibrilación auricular, que es de las arritmias como más importantes o grandes en este
grupo, entonces tengo que saber que me generan un riesgo de muerte, de trombosis y de mayor tiempo de hospitalización, y evaluar la posibilidad o la necesidad de que el paciente tenga que estar anticoagulado. Lo puedo basar en la clasificación del CHAD-VAS y con eso también tener más claridad de lo que debo hacer con respecto al tratamiento, el tratamiento anticoagulante previo a la anestesia. Entonces, la warfarina debe suspenderse de 5 a 7 días antes y se hace terapia puente con heparina, la cual se suspende 24 horas antes de la cirugía. Con los anticoagulantes directos, ya ahora hay tablas muy específicas referente a la tasa de filtración glomerular de cada paciente y asimismo hago la suspensión de ellos, pero con estos no hago terapia puente. Y más o menos es entre 1 a 3 días que hago la suspensión. Con respecto a la parte pulmonar, entonces evaluar los pacientes con asma, con EPOC, mirar si están con exacerbaciones. Las imágenes solamente se hacen si yo pienso que hay infecciones o que pueda tener empeoramiento de las patologías. No a todos se les hace pruebas de función pulmonar. Importante, sobre todo en el EPOC, estimular al paciente para que deje de fumar. Se ha visto que lo ideal es que deje de fumar por lo menos un año antes de la cirugía. Un estándar son 4 semanas, pero se ha visto que después del primer día que dejan de fumar, estos pacientes ya empiezan a presentar beneficios. Importante también la apnea del sueño, que es un colapso de las vías respiratorias superiores y me pueden generar hipoxemia, hipercapnia. El diagnóstico para la apnea del sueño es la polisomnografía, pero puedo hacer un cuestionario rápido, que es el Stock Bank, y también me va a dar un riesgo. ¿Qué pasa con la apnea del sueño? Y es que me puede generar una vía aérea difícil. Bueno, con respecto a lo de fumar, ya hablamos un poco de esto, sobre todo los beneficios se ven desde el primer día y lo ideal sería pues que estos pacientes no fumaran por lo menos un año. Con la parte de las infecciones pulmonares, en un principio se hacían muchas cancelaciones, sobre todo por la hiperreactividad, pero se vio que si eran infecciones leves, se podían continuar las cirugías, que si eran síntomas muy graves, entonces se aplazaba 4 semanas, sobre todo porque la hiperreactividad dura de 2 a 4 semanas. Entonces, como para evitar este broncoespasmo, la acumulación de moco, la posibilidad de atelectasias, de obstrucciones y la hipoxemia. Con respecto a las complicaciones entonces pulmonares, tengo un cuestionario que es el ARIS-CAT, en el cual me evalúa varios ítems, como son la edad, la saturación, si tiene infecciones, si tiene anemia, dónde va a ser la cirugía, la duración de la cirugía, y si esta cirugía es de emergencia, y me va a dar un riesgo de complicaciones pulmonares posteriores a la anestesia. Con respecto a las enfermedades endocrinas, en este sistema también hay gran variedad de enfermedades. Importante tener en cuenta la diabetes, el hipotiroidismo y todo lo del eje hipotálamo, hipófisis, órgano. Con la parte de la diabetes, lo ideal es que estos pacientes puedan ir a cirugía en la primera hora de la mañana. La diabetes genera riesgos, es factor de riesgo para complicaciones. Y lo importante con esos pacientes es que puedan estar lo más estables posible. No a todos tampoco se les hace paraclínicos de rutina. Si tengo hemoglobinas glicosiladas en menos de 3 meses, no tengo la necesidad de volver a repetirlas. Con respecto a los fármacos, entonces los fármacos se continúan y se ha visto que lo ideal es poder suspender los inhibidores de la SGLT2 24 horas antes por acidosis. La insulina corta se debe suspender, los pacientes con bomba se continúan y si son con pacientes diabéticos tipo 1 con insulina se puede dar una dosis pequeña o una dosis media y si son con diabetes tipo 2 lo ideal es no aplicarles la insulina. Con respecto a la parte de tiroides, los tratamientos deben continuarse, pero si los pacientes están descompensados o si tienen una enfermedad grave, el paciente debe suspenderse la cirugía hasta que el paciente pueda estabilizarse. Y con respecto a el eje, entonces lo más importante acá o algo a tener en cuenta es los pacientes que están en manejo con corticoides.
dado que puedo sospechar que durante la anestesia estos pacientes requieran una dosis extra de corticoide. ¿A quiénes debo pensar entonces? A los pacientes pues, con enfermedades puntuales como un Cushing o pacientes que llevan más de 3 semanas tomando más de 20 miligramos de prednisolona al día. ¿A quienes no? A los que tomen menos de 5 y tengan menos de 3 semanas. Y hay como una zona gris entre los 5 miligramos y 20 miligramos de prednisolona al día, en los cuales es trabajo del médico decidir si hay más riesgo o no y asimismo tomar la decisión de poder dar una dosis extra durante la anestesia. Con respecto entonces a las patologías renales y hepáticas, con las renales, entonces con la insuficiencia renal, tengo la escala de Cadigo, que con ella puedo evaluar el grado de insuficiencia y asociado a si hay o no albuminuria, y eso también me va a ayudar a poder evaluar el riesgo que este paciente tiene durante la anestesia y durante la parte del posoperatorio. Lo importante con la parte renal es que lo mejor es tomar la tasa de filtración glomerular más que basarse en la creatinina. Y cuando tengo posibilidades o sospecho o el paciente ya tiene una lesión renal aguda, basarme en la clasificación de Rifle, que me dice si es prerrenal, renal o postrenal, y así también poder darle un manejo a este paciente. En esos pacientes también puedo tomar hemoglobinas o cuadros hemáticos, dado que esos pacientes pueden presentar anemia. Y si es el caso, entonces poder darles un manejo adecuado y optimizar al paciente. Los AINES y los inhibidores de la COX-2 deben suspenderse y si el paciente está en diálisis, lo ideal es que pasen 24 horas para que el paciente pueda operarse. Con las nefropatías de contraste, lo ideal es que se pueda optimizar desde antes, con buenos líquidos, que el contraste esté un poco más diluido. Se ha visto que la N-acetilcisteína y el bicarbonato realmente no funcionan, aunque todavía está un poco la discusión de esto. Con la parte hepática, entonces, lo importante es saber si, dado el caso, el paciente llega con alguna prueba patológica o ya tiene un antecedente de patologías hepáticas, poder evaluar si este paciente está estable o no, si necesita alguna otra medicación y si estoy sospechando alguna patología, lo ideal es que yo pueda solicitar pruebas y revisar si el paciente realmente tiene una enfermedad hepática o no. Con la parte hematológica, entonces, ítem importante son las anemias. Generan un factor de riesgo de muerte y de complicaciones. Lo ideal no se tiene como un parámetro óptimo, pero se cree que entre 7,5 y 10 está óptimo para que pueda entrar a cirugía y se le pueda dar la anestesia. Si dado el caso tengo anemias de novo, debo entonces pedir cuadros hemáticos, frotis y evaluar el volumen corpuscular medio, si es micro, normo o macrocítica y solicitar las pruebas pertinentes para poder evaluar y sospechar de alguna etiología puntual. Con la anemia de células falciformes se ha visto que se pueden hacer transfusiones profilácticas. Con las coagulopatías es muy importante saber qué coagulopatía tiene el paciente para así poder darle manejo y usualmente las cirugías se deben aplazar si las coagulopatías son nuevas y están descompensadas. Igual que con las hemofilias, igual que con la enfermedad de von Willebrand, lo ideal es que con todas estas patologías y el déficit de glucosa 6-fosfato y todas estas, yo pueda tener claridad. Si es un diagnóstico de nuevo, tengo que buscar con otras patologías y poder dar el diagnóstico si es que así es, y si no, que estén controladas y evaluar la medicación de estos pacientes. Con la trombocitopenia y con la trombocitosis, que sería baja de plaquetas y aumento de plaquetas menos de 150.000 y más de 450.000, debo tomar frotis y debo tomar cuadros hemáticos para poder evaluar este tipo o como la morfología de las plaquetas y así poder también saber sobre qué patología me puede estar hablando. Se puede llevar a cirugía si tengo más de 50.000 plaquetas, es un rango que manifiestan que es seguro. Lo importante de esto es que me pueden haber riesgos de trombos y de émbolos y de hemorragias. Entonces es la optimización con estos pacientes, con la policitemia y los riesgos o el trastorno tromboembólico venoso, sobre todo pues es el riesgo de los trombos. Yo puedo hacer unos cuestionarios, sobre todo para el trastorno tromboembólico venoso, que es el modelo de riesgo de Caprini,
modificado y él me va a arrojar un puntaje en el cual me dice si tengo más riesgo o menos riesgo de hacer estos eventos y así poder darles manejo. Si tengo eventos tromboembólicos venosos recientes, lo ideal es aplazar por 3 semanas, por 3 meses, la cirugía de estos pacientes. Al final, en la parte hemática, lo importante es la parte de la anticoagulación y antiplaquetaria, que es lo que al final vamos a tener que organizar la medicación de los pacientes. Ya dijimos entonces que los antagonistas de la vitamina K deben suspenderse de 5 a 7 días antes y hacer terapia puente con heparina, la cual se suspende 24 horas antes de la cirugía. Si las heparinas son profilácticas, 12 horas antes se suspenden, y si son terapéuticas, tienen que pasar 24 horas. Los directos no se hace terapia puente y se suspende dependiendo de la tasa de filtración glomerular de cada paciente. Con respecto a la aspirina, en un periodo de tiempo se pensaba que la idea era suspenderla de 5 a 7 días, pero se evaluó que era más el riesgo y que con una suspensión de 3 días podía ser más beneficioso. Con la aspirina tengo que revisar también el riesgo de qué patología estoy hablando para también evaluar la posibilidad de no suspenderla, sobre todo cuando tengo alto riesgo de algunas patologías. Con los inhibidores P2Y12, que es el clopidogrel, prasugrel y ticagrelor, lo ideal es poder también suspenderlo de 5 a 7 días. Hay unos que alargan un poquito, 10 días más, sobre todo por el prasugrel. Y con la parte neurológica, van a haber unas patologías importantes, sobre todo como esclerosis múltiple, los trastornos de la placa neuromuscular, las distrofias, la enfermedad cerebrovascular, que nos van a hacer tener que hacer una buena anamnesis para evaluar si ya el paciente tiene la patología, evaluar si está estable o si tiene alguna gravedad. Y dado el caso que no, si yo sospecho la enfermedad, entonces poder diagnosticarla. Sobre todo en la enfermedad cerebrovascular, pues los medicamentos que voy a utilizar debo evaluar si los debo suspender o no y en el tiempo en los cuales se puedan suspender. Las terapias, los tratamientos para convulsiones se deben continuar. En el tratamiento de la esclerosis múltiple igual, en el Parkinson también. Con respecto a los trastornos de placa muscular como la miastenia gravis, también se deben continuar. En estas patologías es importante ver la estabilidad del paciente y el control que tienen con los fármacos. Con las distrofias musculares es importante sobre todo la insuficiencia respiratoria por las alteraciones del diafragma, y con los tumores del sistema nervioso hay que clasificarlos en si son funcionantes o no, si son benignos y no, si han tenido metástasis y es la ubicación de estas que me puede haber afectado, por ejemplo, la vía aérea o la evolución del paciente. Sobre todo los tratamientos de quimioterapia se pueden continuar. Hay que también evaluar que algunos tratamientos de quimioterapia pueden generar otras complicaciones, sobre todo cardíacas o pulmonares. Entonces, con la parte reumatológica, estos pacientes usualmente tienen lesiones en muchos sistemas del cuerpo, comprometen la parte cardiovascular, pulmonar, la parte neurológica, muchas de ellas también alteran la piel, el grosor de la piel, generan alteraciones en la columna que nos deben hacer pensar en que podemos tener problemas durante la cirugía mientras yo le estoy dando la anestesia a ese paciente y el tipo de anestesia que se le vaya a dar. Usualmente los medicamentos de estas patologías se deben continuar, los biológicos en ocasiones se deben suspender, y los pacientes que tienen alteraciones claras de la columna es importante poder valorarlos durante la consulta, evaluar, hacer el examen físico, retirar la ropa del paciente, evaluar si tiene curvaturas, si tiene cicatrices o demás que nos puedan hacer limitar un poco la anestesia regional. Y con respecto al cáncer, el cáncer de por sí es una patología que ya nos genera riesgos y nos genera complicaciones, dependiendo de la ubicación y porque altera, por ejemplo, la parte de la coagulación, entonces pueden generar más eventos tromboembólicos. Los fármacos que se utilizan para cáncer nos dan complicaciones.
Si el paciente lleva mucho tiempo con algún medicamento, lo ideal es poder revisar qué medicamento toma para así poder pensar en qué posible complicación pueda tener. Por ejemplo, hay quimioterapias que generan mucha cardiotoxicidad, o la nefrotoxicidad, que son como las más comunes. Hay pacientes oncológicos a los cuales también se les está dando corticoides. Tengo que evaluar si esos pacientes requieren una dosis extra durante las cirugías. La analgesia se puede continuar, pero los AINES lo preferible es que se puedan suspender. Y los pacientes no deben ir a cirugía si tienen neutropenias importantes o trombopenias. Los pacientes con cáncer usualmente tienen un manejo de vía aérea difícil, más si tiene, sobre todo si el cáncer está ubicado en cabeza y cuello o se ha tenido radioterapias o lesiones importantes o cirugías en esta localización. Hay unas situaciones especiales a tener en cuenta. Una de ellas son las alergias. Las alergias que más se ven son a los, los bloqueadores de los relajantes musculares, los antibióticos, el látex y la clorhexidina, y evaluar muy bien si realmente son alergias o son efectos secundarios. La hipertermia maligna es una enfermedad autosómica dominante por una mutación del receptor de rianudina que presentan en las anestesias generales, sobre todo por los halogenados, y presenta daño muscular, rhabdomiólisis, que me genera insuficiencia renal aguda, y esa rhabdomiólisis también me aumenta los marcadores musculares. Usualmente esos pacientes hay que preguntarles por su parte genética, por sus antecedentes familiares o antecedentes de ellos mismos en anteriores anestesias. Y el déficit de pseudocolinesterasa, que es como la que manifiestan como la alergia a la succinilcolina, en la cual los pacientes se mantienen relajados por mucho más tiempo. La obesidad es un factor completamente directo de riesgo, aumenta la morbimortalidad, puede también aumentar el riesgo de vías aéreas difíciles, y lo ideal con esos pacientes es poder determinar cuál es el peso ideal para así poder hacer la medicación y el ajuste de las dosis de los medicamentos. Con respecto a los pacientes con VIH, los antirretrovirales deben continuarse y de por sí ellos ya generan efectos secundarios en el paciente que hay que evaluar. Con los lactantes lo importante es extraer la leche materna previa a la cirugía y un día después de ello, 24 horas, esa leche materna debe desecharse. Con el uso de drogas hay varios cuestionarios rápidos y esto también tiene una implicación importante porque generan mayor riesgo de ansiedad y esa ansiedad también es muy relacionada con el dolor. A esos pacientes hay que medicarlos bien, pero hay que tener en cuenta el abuso de drogas que tenga cada paciente. En algunas ocasiones pueden tener tratamientos sustitutivos para poder ayudar a que en el posoperatorio pues estos pacientes no tengan tantos efectos secundarios. Y la orden de no reanimación, que es un documento que presentan los pacientes, que se debe respetar, que se puede dialogar con el paciente en la valoración preanestésica y en el cual se debe pues tener una buena empatía con el paciente para que se pueda llevar esto de la mejor manera. Entonces, estas dos tablas nos resumen cuáles son los exámenes que se pueden pedir con respecto a cada patología, pero no hay exámenes de rutina. Por ejemplo, las pruebas de embarazo se sugieren en mujeres fértiles, pero también se da el beneficio de la duda de que la paciente manifieste que hay riesgo de embarazo, entonces es posible que no se pueda hacer. Realmente en ningún momento manifiestan que hay pruebas obligatorias para realizar, es más como individualizar al paciente, evaluar la sospecha clínica que tengo de algún diagnóstico puntual, o si el paciente ya viene con alguna enfermedad y tiene algún síntoma que me hace pensar que puede estar de pronto descompensado o no controlado, y que me avale poder pedirle los laboratorios o las imágenes diagnósticas. Entonces, con la evaluación del riesgo preoperatorio voy a encontrarme con gran cantidad de escalas o de cuestionarios que lo que me van a hacer es poder optimizar mucho más ese riesgo y tener claridad sobre las implicaciones posteriores a la anestesia. Eso también con el fin de poder en una valoración preanestésica poder optimizar este paciente
modificar factores de riesgo modificables y tener un mayor control de estos pacientes. Entonces, por ejemplo, tengo la clasificación ASA, que es la clasificación que más se usa, de pronto no es la que no es la más integral en valoración de riesgo, pero es una clasificación que aún se sigue usando y que nos va a dar como una idea grande del riesgo de este paciente respecto a las patologías que tiene. Hay otro sistema que es el sistema de clasificación de riesgo de Johns Hopkins, el de RCRI, el Euroscore que nos habla de morbimortalidad, el ARISCAT que ya lo hablamos que es el de complicaciones respiratorias. Hay también escalas de riesgo quirúrgico, de riesgo de sangrados, de mortalidad. Realmente hay gran cantidad de escalas, además que por cada patología también hay unas ciertas escalas que nos pueden ayudar un poco en evaluar el riesgo de este paciente. Sobre todo es poder conocerlas y poder optimizarlas dependiendo de los criterios que tenga mi paciente o las enfermedades que tenga mi paciente. Listo. En este diapositiva entonces vamos a ver los medicamentos como más comunes y el manejo de si se deben suspender, cómo se suspenden y dado el caso que se puedan continuar. Ya hemos hablado pues un poco de estos medicamentos. En la gran mayoría de patologías se continúan. Como mención especial pues son los AINES. Los tratamientos psiquiátricos se deben continuar. Se ha visto que suspenderlos genera un riesgo de suicidio, sobre todo en los imaos, en el litio, en los inhibidores de la recaptación de serotonina o en los tricíclicos. Así que por riesgo de suicidio y riesgo en la anestesia, pues se prefiere poder continuarlos. Sobre todo también los fármacos que se usan para las enfermedades neurológicas, reumatológicas se pueden continuar, a excepción, por ejemplo, de los biológicos. Los inhibidores de la COX-2, lo ideal es que se suspendan si es un uso muy crónico. Si de pronto es un ciclo corto, se puede continuar, pero si el paciente ya lleva con este manejo por largo tiempo, pues lo ideal sería suspenderlos. Con los estrógenos o la terapia de reemplazo hormonal se suspende 4 semanas antes y con los anticonceptivos orales igual. Con los anticonceptivos orales, pues hay que evaluar el riesgo de la paciente de poder quedar en embarazo. Entonces, si dado el caso ese riesgo es importante, se deben continuar. Evaluando pues el riesgo que se pueda presentar de aumento de trombos. Y los medicamentos herbales o naturales, lo ideal es suspenderlos con un buen tiempo de anticipación porque la mayoría tiene reacciones alérgicas y en la parte sanguínea. Entonces lo ideal es que esos medicamentos se suspendan y ahí en ese punto hacer hincapié a preguntarle a los pacientes si toman alguna otra pastilla diferente a la que les mandan los médicos, porque ellos a veces no lo comentan y pueden ser importantes. Entonces, con respecto a la planificación, pues como tal de la anestesia, entonces el ayuno va a ser importante. El ayuno para líquidos claros, entonces va a ser de 2 horas, para leche materna 4 horas, para comidas livianas 6 horas y comidas importantes con grasas o fritos 8 horas. Debo tener también una planificación para el manejo de dolor posoperatorio. Debo hablarlo con el paciente en la valoración preanestésica y darle la certeza de que se va a ofrecer un manejo integral para el dolor. En algunos casos, cuando los dolores son crónicos, no manifestarle al paciente que yo le voy a quitar el dolor y se lo voy a dejar en cero porque de pronto en ocasiones no va a ser posible, pero sí puedo generar unas metas posibles para este paciente que disminuyan la ansiedad y esté en un manejo de dolor más controlado. Bueno, hay unos ítems muy estipulados para la valoración de la preanestésica que deben estar, y diagnóstico, los antecedentes, el examen físico, el examen de la vía aérea, los diagnósticos, a qué se va a someter el paciente y por último pues se generaría el plan de la anestesia. También comentaban la posibilidad de hacer una clínica de valoración preoperatoria o preanestésica. Proponían en la mesa varias situaciones, si eran centros pequeños, centros muy grandes y
¿cuál iba a ser el beneficio de esto? Al final se mostró que si se podían implementar, iba a ser mucho mejor para el paciente, porque cada paciente iba a tener como su espacio o su cubículo en el cual se iba a enfrentar con el anestesiólogo y la relación médico-paciente se iba a aumentar, iba a ser mucho más empática. En muchas ocasiones hacemos preguntas o valoramos al paciente en zonas donde hay más personas, y eso pues limita un poco como la relación que se tiene con el paciente y que el paciente nos pueda contar realmente todo. También se vio que al crear estas clínicas de valoración o como secciones para tener las valoraciones preanestésicas, se disminuía el número de cancelaciones de las cirugías, y esto al final era algo positivo para las instituciones, sobre todo porque una cancelación, además de cancelar al paciente y de posponerlo y de organizar a todo un personal para lo cual ya no va a estar destinado, genera pues unos costos importantes. Y por último, el consentimiento informado es un documento legal que se debe diligenciar con letra legible, no tachones, no enmendaduras. Y el consentimiento informado es un documento en el cual el paciente eh, acepta que se le realice X proceso basado en que ya se ha tenido una charla previa con el paciente, se le ha comentado los riesgos, se le ha comentado las implicaciones que puede tener y lo que se va a hacer, y él de manera libre, voluntaria, decide entonces someterse a dicho procedimiento. Y este es un ejemplo de cómo sería una valoración entonces preanestésica. Primero empezamos con los datos del paciente, el nombre, la edad, el documento de identificación, como el equipo de médicos que lo está tratando o a la cual se va a someter a la cirugía, el diagnóstico del paciente, qué procedimiento se le va a hacer, los antecedentes patológicos, farmacológicos, quirúrgicos, alérgicos, tóxicos, anestésicos, todos los que veamos que son pertinentes, el examen físico completo, importante peso y talla, y la valoración de la vía aérea para evaluar si es una vía aérea difícil o va a ser también difícil de ventilar, que son dos momentos diferentes. Si tiene paraclínicos recientes, se pueden poner los paraclínicos, eso también nos va a dar una idea de si hay algún riesgo, por ejemplo, hemoglobinas muy bajas, nos hagan pues tomar determinaciones sobre esto, si solicitamos más paraclínicos o manejamos las enfermedades con los síntomas del paciente y con estos exámenes. Por último, bueno, antes ponemos las características del procedimiento, qué va a pasar durante el procedimiento, el riesgo de sangrado o cuánto sangrado puedo estimar, si se va a poner torniquete, la posición del paciente, la duración de la cirugía, cuál va a ser la cirugía, y por último las escalas pronósticas, que al final son las que nos orientan al riesgo del paciente, dependiendo de la intervención, de la estabilidad de sus enfermedades, de la toma de medicamentos y riesgos en general, sobre todo morbimortalidad. Y por último, con todo esto, entonces genero un plan anestésico eh, integral en el cual, ya optimizando al paciente, voy a disminuir riesgos y comorbilidades en el paciente y mortalidad. Y bueno, eso es lo que quería contarles de valoración preanestésica. Les dejo este mensaje de William Osler que dice, el buen médico trata la enfermedad, pero el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Y en eso también podemos hacer hincapié en buscar los momentos oportunos y pertinentes para poder hacer la valoración preanestésica, buscando también que el paciente esté seguro y estable y confiado de lo que estamos hablando con él. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea. Has hecho una recopilación de un tema que es bastante amplio. Cabe anotar que la valoración preanestésica del paciente con patología cardíaca para cirugía no cardíaca es casi que un capítulo aparte y lo has introducido en este tema de una manera bastante concreta.
algunas anotaciones específicas, no del fondo, sino de la forma, ya las comentaremos. Quiero dar paso a comentarios de los docentes o preguntas, por favor, si alguien tiene, levanta la mano. Nos quedan 13 minutos de reunión. Doctor Cañas, doctor Husman, tienen la palabra. La doctora Doris. A ver, No. alguien iba a preguntar. El doctor Orozco creo que estaba hablando, pero no tenemos buen audio. Hola, mi doctora. Sí, como vi que el doctor iba a hablar, entonces por eso no quise interrumpir. Ok, Y sí, mira, prosiga, por favor. doctora, se llama la residente, disculpa. La doctora Andrea Esparza. Aló. No, tengo muy mala señal. ¿Aló? Ahí estamos. Lo escuchamos intermitente, doctor. Ay, doctora. ¿Ahora sí me Ya, escucho ahí mejor? está. Ahí está mejor. Mejor. Perfecto. Es que estoy acá en la clínica y acá la Claro. señal es bastante malita, discúlpenme. La revisión bastante buena. Lo que decía la doctora es muy cierto, es un tema bastante amplio, es muy amplio para incluirlo en una charla que realmente fue concisa. Quisiera destacar un par de cositas a mejorar. Uno, digamos que cuando uno está en este proceso, de aprendizaje e inicia la residencia, está en R1, pues muchas veces la forma en que hace o presenta sus presentaciones no es la mejor. Eso lo va aprendiendo uno con el tiempo. Sin embargo, a destacar fue el dinamismo en que se le hizo la presentación. Sin embargo, es muy importante en este punto de la formación tener en cuenta de dónde se saca la información. La bibliografía es supremamente importante. No la vi por ningún lado, no sé si de pronto me omití en algún momento, pero la bibliografía y el factor de impacto de los sitios de donde sacas la información es supremamente importante e enriquecedor para nosotros porque de esa forma sabemos, y valioso para nosotros porque de esa forma sabemos que realmente la información que estás sacando nos va a servir a nosotros como tus docentes y tú como la persona que está haciendo la búsqueda de esa información. Y algunas de las diapositivas, no todas, algunas diapositivas estaban muy cargadas, muy cargadas, tanto al punto que en algunas tocaba hacerle como zoom para poder ver realmente lo que estaba. Yo sé, vuelvo y te digo, es un tema demasiado denso como para tratar de sintetizarlo en unas pocas diapositivas, pero se podría haber hecho mucho mejor, muchísimo mejor. Sin embargo, pues durante tus presentaciones y todos los demás, las revisiones de tema, vamos a estar revisando, por ejemplo, anestesia para cirugía no cardíaca, eso es completamente aparte. Me parece que bien durante esta primera presentación, durante esta primera parte de la charla, y pues obviamente durante tu rotación, tus diferentes rotaciones, vamos a empezar a profundizar mucho más acerca de la valoración de la vía aérea, bueno, todo esto y demás, pero creo que hacer un primer paso de residencia, lo hiciste muy bien, pero son como punticos a destacar. Gracias. Gracias, doctor. El doctor Cañas tenía la mano levantada. Bueno, a ver, Andrea, realmente pues llevas 15 días de rotación, entonces uno cuando hace un proceso evaluativo, uno tiene que coger el contexto en el cual está el estudiante. Entonces, en ese orden de idea, pues tenemos que tener ese contexto. Creo que es tu primera presentación de la residencia, pero también nosotros debemos de orientar.
y sobre todo pues el grupo de R que te precedió, ellos pues padecieron, digámoslo así, de alguna manera el proceso de rigor que queremos pues formarlos, porque eso hace parte de la formación. Entonces, yo considero, como lo está diciendo el doctor Orozco, obviamente con 15 días es aceptable lo que has hecho, pero no podemos decir que todo estuvo absolutamente bien, porque pues obviamente tenemos cosas por cual corregir. Siendo un tema tan extenso, a ver, ¿cuál es el objetivo pedagógico? Entonces uno surge, ¿qué es lo que uno espera de un estudiante cuando efectúa una presentación? Entonces, primero el contenido de la presentación, o sea, que sea un contenido adecuado, de rigor científico, con la presentación bibliográfica. Segundo, la manera como se expresa y como dirige un discurso, porque hay una competencia del anestesiólogo que en un quirófano, pues él debe tener muy buenas habilidades de comunicación. Y lo tercero, la manera en la cual se presenta. Realmente, pues, deben de recibir una orientación, en eso el doctor Husman pues nos ha ayudado. El cerebro tiene una manera de aprender, o sea, existe una neuroeducación, y cuando el cerebro, lo peor que le puede pasar al cerebro es que se disperse, y el cerebro tiene mucho la dispersión, y no es un tema fácil. Lo otro que hay que decir es que es un tema muy extenso, entonces por eso en algún momento uno tiene que concentrarse en qué mensajes quiere dejar. Entonces, si de alguna manera era medir las escalas de riesgo, listo, miren, las escalas de riesgo son estas, y en ocasiones es mejor hacer una presentación mucho más concisa, y si quedan temas pendientes, pues hacer una segunda, tercera, que pretender en una sola generar pues todo el espacio, porque mi sensación fue que el cerebro mío estuvo como muy disperso, como mucha información, y trataba de procesarla y no me lograba ubicar. Entonces, en ese sentido, en ocasiones uno ve que, por ejemplo, cada quinta, sexta diapositiva hacen un mini resumen y vuelven a ubicar la persona en qué tema va, para que de esa manera el cerebro se ubique. Esto es un proceso, o sea, realmente pues no seríamos justos si pretendiéramos que con 15, 20 días de rotación pues ya estuvieran manejando este tema a la perfección. Sin embargo, pues eso lo van viviendo, que los primeros que arrancan pues obviamente son los que reciben esta situación, pero eso hace parte de tu proceso de formación. Entonces, en ese sentido quiero que se sienta pues tranquila, en el sentido que nosotros vamos a orientarte en los objetivos, pero que también tenemos que tener pues un rigor y pues una presencia en la manera como nos vamos efectuando las cosas, pues que lo vivieron David, Tatiana y Valeria, lo vivieron, y uno vio como a lo largo del primer año ellos fueron en su curva de aprendizaje mejorando de una manera importante, y las últimas presentaciones de ellos fueron impecables. Pero es un proceso y aquí estamos todos para participar en ese proceso. ¿Listo, Andrea? Pero aquí Listo, estamos muchas todos. gracias. Bueno, el doctor Gracias, doctor. El doctor Husman. Muchas gracias, buenas noches a todos, un placer poder compartir a todos los que me acompañan. Claudia, me voy a salir un poquito del protocolo. Primero que todo, doctor Cañas, el abrazo cordial, fuerte por ese reconocimiento de la docencia de la sociedad. Yo creo que todos nos vemos identificados en ellos, y un abrazo fuerte, doctor Cañas, de verdad, mi sincero reconocimiento. Bueno, muchas gracias. Continúo, Claudia, saliéndome del protocolo, porque es que no puede uno empezar, y el doctor Cañas lo ha dicho, Andrea. Yo pregunté, y entonces ese es el primer esfuerzo, y como primer esfuerzo, bien. Pero como dice el doctor Cañas, todo es susceptible de mejorar. Bien. Entonces yo tengo que empezar el debriefing, que es lo que estamos haciendo. Acuérdate que el debriefing lo revisamos, es una conversación amigable en donde tratamos de mejorar y empezamos por las emociones. A mí me gustaría, porque usted es la única mujer del nuevo grupo y le tocó empezar, incluso es la más joven, me acuerdo 29, 30, 31, esa coincidencia, y tomábamos el pelo. ¿Cómo se sintió uno preparando el tema? 2, ¿en qué tuviste más dificultad? 3, ¿qué hiciste para desarrollar alguna habilidad o alguna técnica para superar la dificultad? Y por último, ¿cómo se sintió hoy presentándonos al grupo tu esfuerzo
que como primer esfuerzo está bien, pero como dice el doctor Caña, voy a hacer unas puntualizaciones muy precisas en el entendido, Andrea, de que no es una cuestión personal, ¿no? Para nada es personal. Estamos hablando de que debemos guiarlo y es una cuestión más de todo académica. Entonces, mujer, ¿cómo se sintió en la preparación del tema y cómo se sintió hoy dictando y en qué tuviste más dificultad para poder yo empezar el discurso? Bueno, doctor, entonces un punto que me pareció complejo fue poder como sintetizar en 25 diapositivas un capítulo demasiado extenso que es el de valoración pranestésica. Entonces, en un punto sí sentía que podía perder información, o sea, dejar de decir información, pero saturaba también mucho de información por momento. Entonces, ese fue como el punto donde yo más sentí que era difícil de decir, o sea, de saber cuánto tenía que dar de información, pero como que es un equilibrio. Entonces, había mucha información, no supe realmente, o me pareció difícil tomar la decisión de que sí y que no. Entonces, por eso sí estoy de acuerdo con lo de las diapositivas, porque sí sé que en varias de ellas hubo demasiada información y eso podía generar como esa saturación. Pero eso fue como lo que más me costó realmente, porque sentía que era un tema muy extenso y que no podía abarcar, o sea, quería abarcar todo, pero en realidad no lo podía hacer. Entonces, esa fue como el primer punto. Lo segundo que me preguntaba, que es con la exposición, pues realmente es muy, o sea, a uno lo impacta mucho que estén tantas personas de la calidad que son ustedes, pendientes de lo que uno está haciendo, y es un poco, se me va la palabra, pero como Intimidante puede que me ser, Andrea, la palabra intentas, que pues, estoy buscando. sí, como intimidante, sí, esa puede ser la palabra, es como intimidante. Entonces aprender a manejar pues un poco esos sentimientos que a uno le generan y el nerviosismo, porque en ocasiones soy consciente que eso hace que o hable más rápido o omita temas importantes o le dé muchas vueltas a algo. Entonces ese también puede ser otro punto importante de las preguntas del doctor. Pero mira, Andrea, que me identifico contigo y como me dijeron mis predecesores, el proceso de síntesis lo vas a ir adquiriendo poco a poco. Créame que este tema es un tema muy amplio. Entonces, una recomendación. Siempre sitúate al final. ¿Qué quieres transmitirle a las personas? Okay. ¿Cierto? 1, 2, 3 puntos. Sintetizas en eso. Vas a decir, mira, esto tiene 10 puntos, no los puedo tratar por cuestión de tiempo. Lo dejas bien claro desde el principio. Hoy nos vamos a precisar sobre estos que son fundamentales. Escalas de riesgo, por decir algo. Y hubo algo, Andrea, que me gustó mucho, y aquí sigo con esto, que tú en alguna parte dijo, no hay para clínicos de rutina. Te pregunto, ¿no crees que eso hubiera sido una pregunta magnífica para iniciar la Sí, conferencia? claro. Claro que sí. Porque captas la atención inmediatamente. No hay para clínicos de rutina, porque mucha gente cree que hay para clínicos de rutina, ¿no? Que hay que hacer 20 y 30 exámenes y todo eso. Me disculpa si me equivoco, pero creo que fue el doctor Orozco que dijo, sí, tú ya también lo identificaste, hay diapositivas sobrecargadas, pero ahorita vamos a tratar eso ahorita. Continúo. ¿Cuál es la importancia del tema? ¿Por qué crees tú que yo debo oír tu conferencia? Bueno, la importancia de este tema, que es lo de la valoración preanestésica, es con el fin de que yo pueda identificar riesgos en el paciente y que de esos riesgos que yo identifico pueda actuar para disminuirlos y para tener como un mejor desenlace del proceso al que se va a someter el paciente. Perfecto, lo tienes claro. Manifiéstamelos desde el principio para que captes mi atención. ¿Sí? Me lo manifiestas desde el principio. Mire, la importancia que revisemos el tema es porque, desde el principio, tu importancia, porque puede ser diferente
a la que tenga la doctora Camarón y el doctor Cañas, Doris Cristina, por cierto, un saludo, un abrazo, el doctor Orozco, tenemos un foco diferente. Entonces usted llega y me dice, mi punto importante hoy, para mí, yo te lo digo, mi punto importante hoy, cuando supe que era tu primera conferencia, no fue valoración preanestesia, para nada. Era ver cómo te estabas desempeñando y ver cómo dijo el doctor Orozco, si me equivoco, me disculpa, cómo ayudamos a que tú y tus compañeros evolucionen, porque como dijo el doctor Cañas, los que van encima tuyo, igual. Y sé que terminaron muy bien. Entonces, poco a poco. El tema yo lo dejé aparte en determinado momento, era ver tu desempeño, que lo hiciste bien, Andrea, hiciste bien. Imagínate, tú lo acabas de manifestar. Le tocó de primera y presentar un tema delante de un poco de personas es bastante difícil. Entonces, para la próxima, empieza desde el final hacia el principio. Maneja más imágenes que texto, Andrea. Usted ya lo identificó. Lo importante en una conferencia es usted. Yo voy a ver a Andrea, porque Andrea siempre que da una conferencia me transmite información importante. Y ahí viene el punto que te dijo el doctor. ¿Dónde conseguiste la información? Pon abajo siempre la evidencia, la bibliografía. Es más, ahora ustedes pueden colocar el código QR, cosa que yo pum, pum, y rápidamente me voy. ¿De dónde lo sacas? Porque muchas veces yo no tenía esa referencia. Y qué interesante. O sea, yo voy a una conferencia, créame, a sacar evidencia, a sacar temas importantes para yo revisar en mi casa, ¿cierto? Andrea dijo esto y me pareció muy importante. Por lo almacén de teléfono, termina la actividad académica, termina el congreso y llego a mi casa y empiezo a sacar y empiezo a leer. Entonces, muy importante lo que te dijo el doctor. Siempre bajito y más imágenes, transmite más imágenes. En la carreta, porque es que, como te dijo el doctor Cañas, hubo episodios en que usted me perdió totalmente, porque es que yo me puse a leer la diapositiva. Y entonces yo iba por allá abajo, bla, 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 pues yo estaba leyendo la diapositiva. Y bla, 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 créame que no te presté atención para nada porque yo estaba leyendo la diapositiva. No me des toda la información en la diapositiva. Ponme una imagen y eso lleva también a que no te copien la conferencia, que las conferencias deben tener en determinado momento ese proceso de derechos de autor, ¿no? Entonces, tú pones una imagen, bueno, ¿y aquí qué dice? Ah, por eso tengo que oír a Andrea, porque Andrea no me da todo ahí y me da todo lo demás. Voy a tratar de sintetizar. Andrea, una pequeña corrección. Acuérdate que el peso, la talla, el índice de masa corporal no son signos vitales. Signos vitales es aquello que nos dice que el paciente está vivo. Pero si usted va a revisar los récords de anestesia, yo creo que del mundo dice signos vitales y aparece el peso. Pero hagamos ese pensamiento crítico, ¿no? Que yo pese 70, 80 kilos no es indicativo que yo esté vivo. Entonces, un punto importante. Y para terminar, Andrea, el ejemplo que hiciste al final, la gráfica. Y la última recomendación, si yo quiero conseguirte a ti, ¿dónde lo hago? Si no me dejaste, nunca dejes tu teléfono. Nunca tu teléfono. Déjame tu correo. Me lo dejas al principio y me lo dejas al final. Cosa de que yo, por ejemplo, terminé aquí y quiero comentar contigo algo. Entonces, doctora Andrea, estuvo en su excelente conferencia. Me quedó una duda con respecto al uso de anticoagulantes. ¿Sí? Quisiera conversar con usted acerca de este artículo. Entonces, la persona te logra ubicar. Siempre se pone al principio y al final. Excelente, y eso fue algo que mira tú, lo hiciste y con los muchachos que están ahora adelantados, colocar la universidad, ¿no? Ser orgullosos de la universidad. Universidad Pontificia Universidad Javeriana Cali, ¿cierto? Te felicito. Como primer esfuerzo, muy bien, muy bien. Muchas cosas por mejorar, pero para eso estamos, Andrea. Vas a mejorar, tranquila, fresca. Como primer ejercicio, bien, no le presté mucha atención al tema en sí, porque quería desarrollar más tus habilidades y destrezas, que poco a poco vas a ir haciéndolo más. Cuestiones de forma y de contenido. 15 días, como dice el doctor Cañas, y ¡pum! Valoración preanestésica, que si sacó el Miller que está aquí atrás, eso vaina es y si encima me voy a capítulos de
paciente cardíaco para cirugía no cardíaca, eso es otro paciente. Muy bien, Andrea. Sin embargo, ten en mente que se puede mejorar, y para eso estamos aquí, para acompañar. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Johnny. No sé si la doctora Cristina o alguno de los otros docentes tenga algún comentario, los compañeros residentes tienen alguna pregunta. No, yo, mucho gusto, Andrea, no te conocía. No, gracias Mucho gusto. por la invitación. Yo creo que todo está dicho. Para mí lo más importante era cerrar con la pregunta para ti, ¿qué fue lo más importante ya cuando estés más tranquila, cuando ya pasó todo el estrés? ¿Qué te queda de todo lo que revisaste? Lo más importante de la evaluación preanestésica, pero creo que el doctor Johnny ya lo hizo, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias nuevamente a los docentes que nos acompañan y para los residentes, a más de un ejercicio de contenidos, ya creo que hemos hablado en charlas anteriores de la importancia de la valoración preanestésica y como muy bien lo dijo el doctor Orozco, esto es un tema madre que se va enraizando en cada subdivisión de la anestesia. En cada rotación que ustedes tienen, en cada tema que ven, van a tener que ver la valoración preanestésica específica para ese tipo de procedimientos y para ese tipo de circunstancias. Entonces, y además es un tema que se va actualizando siempre y por eso se puede tornar, digamos que iterativo, más nunca repetitivo en el sentido de los contenidos. Y agradecerles el ejercicio pedagógico. Como pueden ver, esto más que un ejercicio de contenidos, es un ejercicio pedagógico que para nosotros es importantísimo para los residentes. Hoy en día, una de las capacidades vitales del ser humano y que tiene que ver con la supervivencia nuestra como especie es la capacidad de comunicación y de transmisión de conocimientos. Y es muy importante para nosotros formarlos a ustedes bien en ese contexto. Así que mucho ánimo, sigan haciendo los ejercicios. Quiero hacerles hincapié, las fuentes, por favor, al pie de cada diapositiva, al pie de cada gráfica, al pie de cada tabla, al pie de cada imagen. Cuando utilicen tablas, por favor, referéncienlas con alguna de las herramientas que tienen todas las plataformas. Si tú me estás hablando del ítem 4 de la tabla, haz un banner o haz un encuadre que me muestre el ítem 4 de la tabla para que yo te pueda seguir y no me pierda, porque tú estás hablando del ítem 4 y yo me pierdo buscando a ver dónde es que está el 1, 2, 3, 4. Esas cosas pierden al oyente. Entonces, no quiero terminar una reunión con la sensación de que no me dejó nada porque tuve que explorar otras cosas. Entonces, todo está muy bien y mucho ánimo. ¿Johnny? Claudia, en el ánimo de que estamos en un aprendizaje colectivo y cada vez se remarca más sobre eso. A mí me gustaría que en 30 segundos, inicialmente los R mayores, vamos a llamarlos así, y en realidad son R mayores. Tatiana, un consejo para Andrea, 30 segundos. Hola, doctores. Hola, placer. Lo hiciste muy bien, como todos, siempre tenemos cosas por mejorar, pero pues estamos en este camino de aprendizaje y lo que siempre me repito, porque a veces uno se puede sentir como mal porque uno siempre quiere saberlo todo y quiere estar bien, es que estamos aquí para aprender. Si ya lo supiéramos todo, no estaríamos haciendo la residencia, sino que nos hubiesen contratado como anestesiólogos. Entonces, como que uno tener eso claro, que vino a aprender y para eso estamos aquí. Así que... Excelente, Muchas gracias. Tatiana, y yo creo que esas palabras te sonaron conocidas, ¿no, Andrea? Sí. Valeria, 30 segundos. ¿Qué le dirías a tu compañera? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues las recomendaciones que ya tienen los profes y pensaría que realmente lo de la forma, que es lo que todos nosotros también nos hemos estado puliendo y principalmente las imágenes que uno pega, que sean bien claras y se puedan ver, creo que es como lo que más deberías como enfocarte. Gracias, Valeria. David Esteban, 30 segundos. Hola, buenas noches. No, yo lo que le quiero decir a André es que muy bien, me pareció pues bastante chévere la exposición, hizo una revisión pues bastante completa y yo creo que
como es una revisión bastante completa, ahí fue donde de pronto se sobrecargó de temas, pero como tal la revisión me pareció muy completa y son cositas de forma que todos estamos aprendiendo a manejar y es un proceso. Entonces, la verdad es algo que va a ir mejorando con el tiempo, pero la revisión me pareció muy completa a mí. Y yo me tomo 30 segundos, Claudita. Andrea, ¿ya te diste cuenta? Todos pasamos por ahí. El doctor Caña, la doctora Doris, el doctor Orozco, la doctora, todos pasamos por donde tú acabas de pasar. Entonces, tranquila, vas a evolucionar poco a poco. Esa es la idea de que estemos aquí y vas a seguir creciendo. De parte mía, de verdad, un abrazo, felicitaciones y vamos para adelante. Creo que José Miguel y Diego Armando, ya saben, de ustedes esperamos una evolución, ¿no? No a repetir algunas posibilidades, dificultades que haya podido ver, sino evolucionar. Cada vez vamos a evolucionar más y evolucionar más y evolucionar más en el entendido de que estamos aquí creando escuela y llevarla a ser una de las mejores escuelas de anestesiología de Colombia, ¿vale? Y por qué no decir de Latinoamérica. Andrea, un abrazo grande y aquí estamos para acompañarte, todos los docentes. Muchas gracias, doctor. Puedes ahora sí votarla. ¡Fua! Listo. Esa risa es la que buscaba, esa risa. Bueno, muchísimas gracias a todos por su compañía. Mensaje final. La capacidad de síntesis de un ser humano es una de las mayores muestras de su nivel de inteligencia. Y es un ejercicio que se aprende. Entonces, en la medida que vamos aprendiendo a resumir, somos capaces de transmitir. Y esa es la habilidad que queremos pulir cuando pedimos un ejercicio pedagógico como el de hacer una revisión de tema. Saber escoger qué es lo importante, qué no es lo importante, cómo lo transmito, cómo lo afirmo, es un ejercicio de intelectualidad bastante importante y a ese nivel queremos que ustedes lleguen. Muchísimas gracias y buenas noches para todos. Noches. Hasta Buenas luego, noches, buenas un noches. abrazo. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche a todos. Andrea, felicitaciones, Andrea, un abrazo. Feliz noche. Gracias. Feliz Hasta luego, noche. gracias. Muchas gracias. Hasta luego.